Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Amén. Bueno, como cada semana, por supuesto, vamos a continuar en la meditación de la palabra. Amén. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar, por supuesto, ese refrigerio tan necesario para nuestras vidas. Ese alimento, amén, tan nutritivo, amén, que fortalece nuestras vidas y que nos mantiene en pie, que nos ayuda cada día a seguir adelante. Por eso es importante que cada semana meditemos en la palabra de Dios. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a analizar algunos textos que tienen que ver sobre la oración. Amén. La oración y el mantenernos alerta. Amén. Siempre debemos de estar con los ojos bien abiertos. Amén. Por muchas y diversas causas. Amén. Primeramente porque nuestra vida espiritual corre peligro. No debemos de dejar que nuestra vida espiritual, ¿verdad?, esté a expensas, ¿verdad?, de cualquier ataque. Recordemos de que tenemos sí o sí varios enemigos. Varios enemigos. El diablo, la carne, el mundo. Amén. Gloria al Señor. Yo siempre digo que uno de los peores enemigos a veces somos nosotros mismos, nuestro propio ser, nuestra propia carne, nuestras propias debilidades. Bien. Ok, dicho esto, tenemos que mantenernos en pie porque hay que cuidarnos espiritualmente. Amén. Pero también tenemos que mantenernos alerta de otros peligros que son también las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, todo eso que tanto pulula por ahí por internet o por otros medios, ¿ok? Entonces debemos sí o sí mantenernos alerta a través de la oración. Amén. Vamos a ver algunos textos que justamente nos hablan de todo esto. Amén. Bien, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y verso 41. Y leemos así la palabra de Dios. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Bueno, en la oración dominical que todos conocemos, o la oración universal, llamamos dominical o universal, o más conocida también como el Padre Nuestro, ¿ok? Ok. Hay una parte donde dice, ¿verdad?, que tenemos que cuidarnos de no ser tentados, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo no ser tentados? ¿Cómo no llegar a librarnos de esa tentación, ¿no? Y fijaros que la palabra de Dios nos da siempre una solución para que no entremos, no caigamos, ¿ok?, en tentación. Y nos dice así, de claro y de firme. Nos dice, velad y orad. Dos cosas. Velad y orad. ¿Ok? Y después una consecuencia de esa acción es de que no entraremos en tentación. Amén. Esto es poderoso porque es por así decir, un remedio para la tentación. Amén. Para luchar contra la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dice, velad y orad. Bien, todos sabemos que la palabra velar, o sea, el verbo velar, significa literalmente mantenerse despierto. Amén. Mantenerse despierto y estar vigilante. Eso es velar. ¿Ok? Bien. Entonces, la palabra de Dios, que es siempre tan eficaz, amén,
nos insta, amén, a que estemos despiertos, amén, a que no nos durmamos, ¿eh? A que tengamos los ojos bien abiertos, amén, y que estemos bien vigilantes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, amén. Saben que no estamos vigilando un bien material, estamos vigilando nuestra propia vida, amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. Listo. Hay un texto que siempre sacamos a relucir cuando hablamos de mantenerse despierto y es el texto de Efesios 5, vamos a leer, versos 14. Ok, entonces Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, de entre los muertos, ¿eh? Y te alumbrará Cristo. Amén. Un texto, pues, que pone en evidencia, ¿verdad? Esta tendencia, ¿verdad? De que muchas personas duermen en el sentido espiritual, ¿eh? Que en el sentido espiritual, estar dormido es como perder la vida, es como perder el contacto, ¿eh? el hilo, por así decir, con Dios. ¿Eh? Es como que hay un retroceso espiritual y, claro, se siguen toda la serie de consecuencias que esto tiene, el estar dormido. ¿Eh? Eso es. Y hay en este texto algo tremendo, ¿no? Dice, despiértate tú que duermes. Y claro, fíjense después la coletilla que tiene. Y levántate de los muertos, levántate de entre los muertos. ¿Eh? Por eso digo que la palabra de Dios, el estar dormido, ¿verdad? Es ese, por así decir, significado, sinónimo de perder la vida, perder el hilo, perder la comunión. Si uno se duerme, las cosas de Dios van en retroceso. Amén. Bien. Nosotros debemos pues entonces de permanecer despiertos y alerta. Y como decía al principio del video, hay muchas cosas, ¿verdad?, que están en contra nuestra, que quieren estar en nuestra contra. He dicho, por ejemplo, que tanto a nivel doctrinal como a nivel de cuidado de nuestra propia vida espiritual, ¿eh? Nosotros tenemos que cuidarnos en la oración, ¿verdad? En la lectura, en esa búsqueda con Dios, en ese sentimiento que tiene siempre el creyente de una sed continua, esa sed, como dice la palabra, ¿no? Hambre y sed de la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos en ese ambiente, amén, estamos despiertos, estamos velando. Cuando estamos hablando de temas espirituales, de temas bíblicos y alguien, ¿verdad?, intenta por ahí hablarnos algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que es pura invención humana. También, cuando estamos despiertos rápidamente, ¿verdad?, captamos el Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros, nos advierte de que lo que estamos escuchando tiene mucho peligro. Amén. Y estamos bien despiertos. ¿Saben? A veces hay esta anécdota que a muchos les habrá ocurrido, que estás hablando con alguien, ¿verdad? Y de pronto sientes como que no te presta atención, como que está pensando en otra cosa. Aquí en España hay una expresión que se dice estar en las babias. Es decir, estar en otro sitio. Te están hablando, pero tu mente divaga por ahí. ¿Ok? Eso es. Cuando el creyente se encuentra, por así decir, en ese paréntesis, ¿no?, que está por ahí divagando, pero no está centrado en las cosas de Dios, pues pueden ocurrir cosas tremendas. Eso es. Bueno, vamos a volver al texto de Mateo 26:41. Listo. Bien, volvemos entonces a leerlo porque es muy interesante. Amén. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Listo.
velad y orad. Hemos dicho que el verbo velar es, pues, mantenerse despierto, ¿no? El texto de Efesios que venimos de leer, hay la parte final que es súper interesante, ¿no? Que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos o de entre los muertos, y la parte final es interesantísima, dice, y te alumbrará Cristo. Quiere decir que ha perdido la luz. ¿Ven? Y te alumbrará Cristo. ¿Por qué ha de alumbrarte Cristo? Porque has perdido la luz. ¿Ok? Bien. En el texto de Mateo 26:41 nos insta, por supuesto, a velar, a cuidarnos, ¿no? A orar. ¿Ah? Importantísimo. Nosotros debemos de orar en todo momento, en toda ocasión. Toda ocasión es buena para orar. Amén. Podemos orar, claro, nuestro devocional. El creyente tiene que tener su devocional. Un creyente sin devocional, pues no es muy creyente. Amén. Un creyente tiene que tener su devocional a la hora del día que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, como sea. Pero tiene que tener un momento en que se pone en comunión con Dios, en que siente esa necesidad de acercarse a Dios, que tiene sed y hambre de la justicia de Dios. Sí o sí tiene que hacerlo. Amén. Es que si no, el creyente no existe. Simplemente. ¿Ah? Tiene apellido, si no, tendrá un apellido de creyente, ¿ah? O un apodo de creyente, pero no vive el Evangelio. Amén. Por eso la oración es necesaria. Amén. Orar. Debemos orar en nuestro devocional. Pero como digo, toda ocasión es buena para orar. En cualquier momento. Así sea una oración corta, una oración de unos minutos, donde uno se recoge y se pone en comunión con Dios. A cualquier hora del día es buena para orar. Cualquier momento es bueno para orar. Amén. Gloria al Señor. Y todo esto nos tiene que llevar a algo, y es evitar que caigamos, ¿eh? Que entremos en una tentación. Es decir, que seamos seducidos por nuestra concupiscencia, por nuestras pasiones o por nuestros deseos. Esto se ve en la parte final del texto, donde dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Eh? El espíritu se refiere no al Espíritu Santo, se refiere a la parte espiritual del ser humano, la parte espiritual del ser humano que, por así decir, es la que tiene la tendencia de querer un encuentro con Dios. ¿Ok? Eso es. El espíritu se refiere al espíritu del hombre, del ser humano. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. La carne es débil. En nuestro interior, el alma y el espíritu, otro día hablamos del alma y el espíritu, ¿ok? Que es súper interesante, pero cada cosa en su lugar. El alma y el espíritu, sí o sí, tienen sed de las cosas espirituales. Amén. Sí o sí. Tienen sed de el acercamiento a Dios. Pero hay un impedimento, y es la debilidad de la carne, la debilidad de la naturaleza humana. Amén. Esa naturaleza humana es la que en muchas ocasiones mantiene a raya, ¿no?, al ser humano con referencia a Dios. Amén. Ese límite, esa frontera se rompe, por supuesto, cuando hay una intervención divina. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, amén, esa barrera se rompe y rápidamente podemos entrar en comunión con Dios. Recordemos, y esto es súper importante, que el ser humano en sí es un ser espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Pues se van a decir, sí, pero yo me toco y toco carne. Aquí hay chicha, como se dice en España.
toco carne, aquí hay chicha. ¿Ya? Listo. Sí, es cierto, tenemos una envoltura, tenemos un caparazón, tenemos una apariencia física, ¿cierto? Pero en nosotros mora otra apariencia que no vemos a simple vista, que es lo espiritual. ¿Eh? Porque en sí somos seres espirituales. Recuerden que nosotros procedemos de Dios y nuestra procedencia es espiritual. Amén. Si bien Dios ha tomado barro de la tierra para que el espíritu que sopló, ¿verdad? Dice que Dios sopló en ese barro. Así que sí tenemos apariencia física, pero nuestra procedencia es divina. Amén. Listo. Ya cierro este paréntesis y no hablo más de ello. Ok. Entonces, el espíritu a la verdad está dispuesto, claro. ¿Y la carne qué pasa? Que la carne es débil. ¿Eh? Entonces, para que nuestras pasiones, deseos, no sean un tropiezo en nuestra vida espiritual, la regla a seguir, la regla es de velar, de cuidarnos, de no estar dormidos y de orar en todo momento. Amén. Listo. Vamos a ver otra regla espiritual en otro texto. Amén. Y ya verán que la palabra de Dios siempre nos da unas reglas específicas para que avancemos. Amén. Ok. Estamos en el Evangelio, perdón, en el libro de Santiago, capítulo 5 y verso 16. Ok. Libro de Santiago 5, 16. Y nos dice así la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Amén. Ok. En algunos medios cristianos, digamos que hay una especie de pequeño tabú, ¿no? Como que la confesión tiene que ser siempre directamente con Dios y solo confesarte con Dios y ya está, ¿no? Vale. Pues hombre, en el 99.9, pues sí, ¿vale? Tienes que, claro, a quien te tienes que confesar, a quien tienes que pedir perdón y quien te va a perdonar es Dios, no el hombre. ¿Eh? El hombre no puede perdonar. Ahí estamos claros. Amén. Estamos claros. Sin embargo, la palabra de Dios no hay que olvidarla. Amén. También es cierto que la palabra de Dios nos dice que debemos confesarnos los unos a los otros. Confesar vuestras ofensas unos a otros. Es necesario. ¿Por qué? Porque es un signo primeramente de humildad, de reconocimiento, de que somos exactamente tal como los demás, tal como los otros. No somos superiores, compartimos una misma naturaleza, amén. Y no debemos de olvidarnos de que todos nuestros hermanos y el que les habla, incluido, todos compartimos esta misma naturaleza, sí o sí, amén. Entonces no debemos de olvidar esto y de pretender creernos superiores espiritualmente porque tenemos un cargo, ocupamos una posición en la iglesia, etcétera, etcétera. Es que el hermano es muy espiritual, el hermano es, San Pancracio, yo qué sé. No, somos seres humanos, estamos expuestos a tentaciones, estamos expuestos a un resbalón, una caída, cualquier cosa. Y por eso la palabra de Dios, que siempre es sabia y eficaz, nos dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Esto en muchos sentidos prácticos. Primero, como he dicho antes, vuelvo a repetirlo, es un signo de humildad. El que una persona, ¿verdad?, pues tome a otra persona, por supuesto, no cualquier persona, alguien espiritual, alguien que sepa escuchar, amén, y poder decirle: hermano, hermana, he fallado, me pasa esto, amén. Y la persona te va a acompañar, por supuesto, en la oración, amén, para que vuelvas a el lugar que te corresponde, amén. Hay otra serie, ¿no?, de elementos que son necesarios y que hay que subrayar. En primer lugar, hemos dicho que es un signo de humildad. Después,
es un signo de reconocimiento de nuestra naturaleza compartida. ¿Eh? Que estamos todos en el mismo saco. Que no se escapa nadie. Aquí no se escapa nadie. Ya tenga el cargo que tenga, ya tenga el título que tenga. Así tenga 20 títulos de teología. Amén. La naturaleza que tiene, su naturaleza humana, no lo va a dejar. Ahí está. Hay que mantener la raya, cuidado. Con esto no estoy haciendo apología del pecado y diciendo que, bueno, no pasa nada. Si alguien peca, oye, ya está, se pasa la esponjita, ya. No estoy diciendo eso. Cuidado. No soy de aquel que dice, ¿verdad? Bueno, una rayita más al tigre, no pasa nada. No estoy diciendo eso, cuidado. Condenamos el pecado. Amén. Condenamos el desorden, por supuesto. Advertimos que no se debe de caer en desorden, por supuesto. Amén. Pero nos ceñimos a la palabra de Dios que nos dice que tenemos que reconocer siempre que esa naturaleza está ahí. ¿Ah? Como dice en Primera de Juan, si no estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Capítulo 1 de Primera de Juan, ahí vamos a encontrar que nos dice que si no estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Sí? Listo. Bien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Amén. Ya hemos dicho que hay diferentes elementos que se subrayan ahí, en ese acto de confesarnos. El hermano no me va a perdonar, aunque yo le hable, aunque yo lo confiese, el hermano no me puede perdonar. Amén. Ahí estamos claros y rectos y transparentes. Amén, como tiene que ser. Ningún hombre te puede perdonar de tus pecados. Solamente Dios. Pero un hermano, una hermana, cuando una hermana se confiese con una hermana y un hermano se confiese con un hermano. Amén. Gloria al Señor. El hermano espiritual te va a ayudar a retomar tu camino. Amén. Gloria al Señor. Y si hace falta hacer un ayuno, pues hará un ayuno contigo y te acompañará. Te hará un seguimiento. Amén. Es necesario. Amén. Bien. Después, ¿qué nos dice? Fíjese, volvemos a lo que estábamos hablando desde el principio. Dice, orad unos por otros. Bien, no solamente dice orad, porque aquí podríamos, no podríamos, podría Dios haber cogido, ¿verdad? Haber tomado eso y, bueno, esto no lo pongo. No, Dios ha inspirado al escritor para que lo plasme en la palabra de Dios. No solamente orar, no solamente, bueno, yo tengo mi momento de comunión, tengo un ratito ahí con Dios, le pido cosas a Dios y ya está. No, fíjate, presten atención, dice, orar unos por otros. Y nuevamente volvemos a lo que estamos diciendo anteriormente. Tengo que considerar al otro como a uno mismo. Amén. Tengo que considerar que el otro es igual que yo. Yo no soy ni mayor ni más pequeño, soy exactamente igual que el otro. Amén. Tengo que considerar también al otro. Amén. También tengo que, por supuesto, preocuparme del otro, no solamente preocuparme de mis cosas. Hay quienes van a la oración, acuden a Dios como una especie de papel, ¿no? Cogen un papel, vale, y aquí vamos a hacer la lista, como en el supermercado, y luego, Señor, a ver, necesito esto. Eso no es forma de orar, porque Dios no es un supermercado. Listo. Amén. Dios merece respeto. Entramos en la oración a través de la adoración. La adoración, la alabanza, la confesión, todos esos pasos que hay que dar. Hay un estudio muy bonito sobre esto, donde enseño 7 pasos, ¿no?, que se hacen dentro de la oración. Bueno, eso es otro tema. Ok. Seguimos. Entonces, oramos, pero hay que orar por nosotros también. Amén. Porque los debo de considerar.
Cuando uno mira a los demás, resulta que también se está mirando a sí mismo. Amén. Cuando uno ve las miserias de los demás, es capaz también de considerar sus propias miserias. Y como digo siempre, y no me canso de decirlo, aunque he encontrado muchos retractores por ahí, esta es una de las frases que suelo utilizar mucho. Hasta que uno no se siente miserable, no ha tenido un real encuentro con Dios. Amén. A unas personas me dijeron, yo no me siento miserable, yo nunca me he sentido miserable. Vale. Creo que no han tenido realmente un encuentro con Dios. Cuando la persona tiene un encuentro real con Dios, no sabe dónde meterse. Se mete debajo de la mesa o debajo de una silla, no sé cómo explicarles. Porque siente que toda esa miseria, ¿verdad?, es un muro vis a vis de Dios. Con respecto a Dios es un muro, porque cuando uno llega a la luz admirable y se mira a uno, se siente sucio y se siente que no es apto para estar en siquiera la presencia de Dios, y ve toda su miseria, toda su culpa. Por eso cuando nosotros oramos los unos por los otros y vemos las miserias de los demás, también vemos al mismo tiempo nuestra propia miseria y nos hace ser más humildes. Decir, Señor, yo también llego a sentirme miserable cuando entro en tu presencia, porque eres tan grande, tu luz es tan admirable, tu resplandor es tan cegador, que cuando me miro, pues me veo como me veo. Por eso, Señor, quiero pedirte por fulano, por mengano, por sotano, para implorar tu misericordia. Amén. Para que actúes también en ellos, Señor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo. Entonces, el orar unos por otros también nos ayuda en cuanto a la tentación. Por supuesto. Porque estamos haciendo de intercesores, estamos intercediendo por los demás. Y al mismo tiempo nos estamos viendo a nosotros mismos. Amén. Seguimos con este texto. Bien, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Aquí la sanidad hay que verla en ambos sentidos, tanto la sanidad física como la sanidad espiritual. La sanidad espiritual, evidentemente, mucho más importante que la sanidad física, pero también está. ¿Ok? Hay muchas personas que todavía siguen enfermas porque no hay confesión. Falta confesión, falta humildad, falta apertura en ese corazón para que se abra, ¿verdad? Y poder decirle a su semejante, ¿sabes qué? Pues he tenido estos sentimientos contra ti y me arrepiento mucho, lo siento mucho, etcétera, etcétera. Muchas cosas. He tenido una buena escuela. Cuando yo he comenzado en el Señor, mi carrera espiritual, he tenido una escuela que yo les digo es la mejor escuela que he podido tener. ¿Ok? Y les digo que yo todo esto lo he vivido, lo he visto. Hermanos que se han pedido perdón. Hermanos que se han abrazado en el amor. En el amor fraternal, pidiéndose perdón unos por otros, porque igual se han ofendido anteriormente y ha habido confesión y arrepentimiento sincero. Yo eso lo he vivido y lo he visto. Amén. Así que he pasado por esa escuela. Y yo enseño de lo que he aprendido, no enseño, y también enseño de lo que he vivido, no enseño de lo que leo, o enseño de cosas que no he podido vivir. Amén. Siempre decimos que para predicar con autoridad tienes que vivir la predicación. Amén.
Si lo que predicas lo has vivido, entonces estás predicando con autoridad. Amén. Y puedo predicar con autoridad en este ámbito porque son cosas que hemos vivido. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, para que seamos sanados, la sanidad interior, la sanidad del alma y del espíritu, está directamente ligada también después con la sanidad del cuerpo. El cuerpo se enferma porque a veces la mente está enferma y porque el alma sufre. Entonces, cuando se sana el alma, el corazón, cuando se sana el interior, ¿amén? Resulta que el exterior también se sana. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la sanidad espiritual. Amén. Listo. No estoy diciendo de que todas las enfermedades tienen un vínculo espiritual. Lejos de nosotros de predicar contra esa falsa doctrina de las maldiciones generacionales y cosas así. ¿Ok? Rechacen esa doctrina, esa falsa doctrina. No estamos enfermos porque nuestros padres o abuelos o tatarabuelos hayan pecado. ¿Listo? Gloria al Señor. Tenemos entonces que, como nos dice la palabra de Dios, para llegar a esta sanidad espiritual del alma y del cuerpo, proceder a la confesión, amén, y también orar los unos por los otros, amén. Oren por sus enemigos. Bueno, a ver, aclaro una cosa, el creyente no tiene enemigos, amén, pero si vamos a poner esa palabra entre, ¿cómo se dice?, comillas, ponemos la palabra entre comillas, si consideras que hay alguien que es tu adversario, que está ahí como enemigo o opositor, pues ora por él. Amén. Ora mucho por él. Ponte de rodillas, dobla tus rodillas, ora por él. Amén. E intercede por su vida. Amén. Así vas a ver cómo el Señor también obrará en tu vida. Gloria al Señor. Ok. Una coletilla que tiene este verso, una terminación, por así decirlo, una coletilla, ¿no? Nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense en la palabra que vamos a subrayar aquí. Vamos a subrayar primero esta palabra. Primero, la oración. ¿Cómo tiene que ser? La oración ha de ser eficaz. Una oración eficaz. Vamos a ver. La palabra eficaz, el concepto eficaz, debemos de pensar de que para que opere, ¿okay?, es decir, para que la oración sea operante, para que la oración se lleve a cabo, ¿okay?, necesita unos ciertos requisitos. Si nosotros no estamos espiritualmente acordes con Dios, acordes con el Evangelio, ¿okay?, esa oración no es eficaz, no puede ser operante. Si en nuestras vidas hay todavía algunas cosas que poner en orden, esa oración no es operante. Es como que usted tiene un cheque, usted hace un cheque de mucho dinero, pero no tiene fondos. ¿Ok? Puede extender todos los cheques que quiera, no hay fondos. ¿Amén? Cuando usted hace una oración, si hay fondos, esa oración es eficaz. ¿Amén? Cuando nosotros estamos acordes con Dios y acordes con la palabra, amén, acordes con el Evangelio, entonces listo. ¿Ok? La oración eficaz, y dice, del justo. ¿Ven? La oración eficaz del justo. No es de cualquiera. No sirve la oración de cualquier persona. Amén. En muchas ocasiones, por ejemplo, ha habido gente que me dice, pastor, quiero orar por usted, o tal.
Incluso gente que ha intentado, digamos, hacer una imposición de manos o cosas. Son hermanitos un poquito así, no sé cómo calificarlos. Ok, yo impido eso porque la persona que va a orar tiene que estar en condiciones. ¿Ah? Eh, tengan cuidado, tengan cuidado con las personas que van a orar por usted. Amén. Eh, procure que sea una persona que esté en orden con Dios. Amén. Si no, no permita que esa persona ore, porque se va a convertir en todo lo contrario. No va a tener bendición. ¿Ah? No puede poner bendición en su vida. Amén. Listo. La oración eficaz de quién? Del justo. De la persona que está en condiciones espirituales de orar. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Tiene mucho poder la oración de una persona que cumple estos requisitos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, último texto ya para terminar en Romanos 13:11. Ok, vamos a continuar entonces. Romanos 13:11. Sé que me estoy extendiendo un poquito más en el día de hoy. Ok, nos dice, y esto conociendo el tiempo. Subrayamos esta palabra. Y esto conociendo el tiempo. Miren, desde que Jesús fue tomado, ¿verdad? Que ascendió a los cielos y los ángeles anunciaron, dice, así como lo veis marchar, dice, así de la misma manera Él va a venir. Amén. Nosotros somos un grupo que cree en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por supuesto. ¿Vale? Pero las formas de cómo nosotros creemos en ese evento, pues puede diferir de otros grupos. Amén. Gloria al Señor. No somos milenialistas. ¿Vale? Entonces, nuestra forma de comprender las escrituras puede diferir. No somos tampoco arminianos, ni dispensacionalistas. Con estas tres cosas que he dicho, a la persona que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ok. Pero sí sabemos, amén, que hay un tiempo futuro, por supuesto. Amén. Nosotros enseñamos que sí hay un tiempo futuro, que sí hay una segunda venida del Señor, todas estas cosas están en el Nuevo Testamento y no se pueden quitar. Amén, ahí están, hay que enseñarlas, forma parte de las Escrituras y de la teología del Nuevo Testamento. Amén. Bien, pero para nosotros, con la muerte del creyente, llega el cumplimiento de todas las cosas, es decir, de que el creyente entra a la dimensión de Dios donde todo está cumplido. Amén. Aquí se tienen que cumplir y seguir cumpliendo todas las cosas. En la dimensión de Dios las cosas ya están cumplidas. Listo. Entonces, aquí nos dice, conociendo el tiempo. Bien. Esto se refiere a el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Es decir, de que tengamos en cuenta de una de dos. O el creyente muere, fallece y se va a encontrarse con Dios, ¿ok? Entra en el reino celestial y ahí en esa dimensión ya están cumplidas todas las cosas y listo, punto final. O la serie de sucesos apocalípticos que tienen que venir, pues suceden de golpe, y entramos en esa era apocalíptica. Una de dos. O falleces y te encuentras con Dios, o ocurren toda esta serie de eventos del fin, amén, y también después te encuentras con Dios, una de dos. Pero el final es el mismo, sí o sí, el creyente se va a encontrar con Dios. Listo. Pero sí nos dice que conociendo el tiempo, oye, estamos en un periodo, ¿ok? Llevamos ya en un periodo
donde poco a poco muchas cosas se han ido cumpliendo. ¿Ah? Por supuesto, mire, fíjese, una de las primeras cosas que se cumplió cuando Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ah? Y en el año 70, ¿verdad? El general Tito entra, devasta Jerusalén y no queda, como se dice en español, ni zarrapito. No quedó piedra sobre piedra. Ahí se cumplió esa profecía, ¿verdad? Donde se sacrificó ¿cómo se dice? Un cerdo en el lugar santo y se quedó todo pues como se quedó. Y después todo fue devastado y quemado. ¿Ah? Bien, pero la palabra de Dios que nos dice aquí, conociendo el tiempo, estamos en tiempos que son peligrosos. Como que Dios va advirtiendo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hemos vivido una pandemia, es como que Dios nos dice, cuidado, tengan cuidado. ¿Ah? Estamos viviendo una serie de terremotos increíbles, terremotos, maremotos. Recuerden que en los últimos tiempos estamos viviendo una serie de temblores bastante fuertes, ¿ok? Como que dice Dios, oye, estén alerta también, ¿ok? Estamos viendo una serie de signos que sí, ¿ok? Son precursores, por supuesto. Están diciendo, tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, no se olviden de que está esto profetizado, por supuesto, no hay ningún problema. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y nos dice la palabra de Dios, entonces, que conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Levantarnos del sueño. Y de esto trata el mensaje que estamos hablando. Amén. Levantarnos del sueño, del sopor. Estar alerta, como decíamos al principio, velando, cuidando, orando unos por otros, como nos decía en Santiago, el libro de Santiago. Amén. Bien, mis amados hermanos, mis queridos amigos, las escrituras están aquí para alertarnos y advertirnos de cómo debemos de conducirnos siempre en la presencia de Dios. Y lo que espero con todo mi corazón es de que estas reflexiones les hayan ayudado mucho, mucho, amén, para intentar, ¿verdad?, de nuevo otra vez coger el ritmo, amén, no se me duerman, cojan el ritmo otra vez, amén. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque Dios es el todo para nosotros. Amén. Bueno, pues todo esto les quería contar y decir, y espero de verdad que hayan sido muy bendecidos como yo también. Amén. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos próximamente. Amén.